Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo Speed Paint para el canal. En este caso, luego de tras largos años de espera, ¿de quién? Ni idea. Pero bueno, en este caso les vengo a presentar el dibujo más nuevo que he hecho, que felizmente lo grabé. Bueno, el programa lo grabó, así que yo no hice nada realmente. Pero nada, espero que les guste. Voy a estar contando un poco por encima el procedimiento de este dibujo. Y si que se quedan, agradecido un 1000%. Disfruten el video. Antes que nada, quiero decirle que este dibujo no estuvo nada planeado, ¿vale? Literalmente estuve en un proceso, en una etapa en la que estaba un poco bloqueado porque no sabía o me quedaba mucho tiempo en el boceto y si no me gustaba la primera lo borraba y así estuve un buen rato porque no me quedaba con nada luego de haber tenido muchos dibujos. Así que lo que hice para resolver esto fue entrar a Pinterest y buscar referencias de poses, ¿no? Y justamente encontré una que le va muy bien a este personaje. Se llama Cassandra. No sé si ya lo dije antes, pero lo repito nuevamente. Se llama Cassandra. Es de los personajes eh, que más estoy dibujando últimamente por el tema de que estoy avanzando con este proyecto que espero traerlos muy pronto o al menos traerles unas viñetas. Espero que les guste. En fin, siguiendo con el tema del dibujo, eh, aquí recuerdo que lo había hecho en directo y había dado un par de recomendaciones de buscar esa línea, ¿viste? Buscar esa línea del centro para ver hacia dónde va a ir, hacia dónde va a estar movido todos los accesorios, para qué sentido es mejorado, para qué lado, ¿no? Y también estuve peleando bastante con esa mano, porque no me convencía mucho, estaba peleando bastante ahí. Otra cosa más que usar referencia es para la ropa y sobre todo para las arrugas, porque todavía no entiendo muy bien ese tema. Espero entenderlo próximamente y enseñar un poco de este proceso, así ayudarlos a ustedes también. Y nada, seguí buscando más referencias y tal. Esto es, como digo, eso es parte del boceto súper tosco, por así decirlo, súper rápido, definiendo un par de cosas, diciendo por aquí y por acá, para que luego en el dibujo más adelante ya tenga una idea clara de para dónde va a ir todo. Hasta este punto no tenía ni idea de qué lado va a estar la luz, si es que va a tener fondo o no, porque realmente no le iba a hacer fondo, pero al final sí lo hizo, increíblemente. Y nada. Y ahora toca el momento de el linear. Ok, en esta etapa usé dos pinceles. Yo generalmente uso solo un pincel que estoy viendo si intercambiarlo o seguir con ese, aunque realmente me ha estado funcionando mucho. Pero usé dos pinceles, justo uno que volví a utilizarlo porque me gusta mucho cómo hace, cómo deja la textura. Creo que no se nota muy bien. En otros dibujos se va a notar porque solamente uso este pincel, que es un diseño de otro personaje también que los voy a mostrar porque está muy zarpado, güey. Está muy bien hecho. No, no sé, a mí me encanta. Espero que ustedes también. Y estuve utilizando este otro pincel que tiene más texturas para la ropa, para el pelo. Ahora mismo no sé, y lo dibujé yo, eh. Pero es un... Usé dos pinceles porque vi que usaban así y quise intentar eso. Mm, Considero que no está mal, pero bueno. La parte de línea siempre me demora un poco más. Lo adelanté como que por tres. Y ahora toca los colores base, que es lo más divertido porque tienes que colorear todo y ver el píxel que falta, la típica. Y en este punto dije, vamos, ya fue, vamos a hacerle un fondo chido y que se vaya y que cae. Estuve probando bastantes fondos. Ya les digo que yo no dibujo fondos, ¿vale? Yo soy muy poco a dibujar fondos y estuve buscando también referencias para eso. Y quizás el error que cometí fue detallar mucho
antes de ver si es que está bien, porque está mal. Ok, lo que están viendo ahorita, justo lo que están viendo ahorita está mal hecho, ¿vale? Y yo ya lo vi y dije, oh, quedó cara piola, vamos a hacerle la línea y tal, pero yo sabía que algo no molaba y así que decidí mandarle esto acá a un server de arte, que es el server de Chanti, creo que dejaré una captura por ahí, si es que lo conocen, chévere, recomiendo bastante, muy buen canal, muy buen servidor, y me dieron el feedback que necesitaba, y sí, efectivamente estaba mal, y ese fondo que hice con tanto esmero valió para pura burger. Pero bueno, por eso es que les dije que un error que tuve en ese momento en hacer el fondo es hacerle demasiado detallado y hacerle línea y tal antes de pedir alguna corrección. Sé que tienen amigos que dibujan mejor que ustedes o saben más, o simplemente que les diga, oye, ¿qué te parece esto? Les va a ayudar mucho en corregir esas pequeñas cosas que quizás no sabes, ¿no? Bueno, luego de pedir ese feedback, hice nuevamente el fondo y ahora estamos en la parte del sombreado general. Bueno, si yo lo digo, donde van cuando yo ya tengo visto cómo quiero que sea la luz. Desde que puse el fondo, puse el fondo y yo sabía para qué lado va a estar la luz, la sombra, qué tanta intensidad, cómo quería que esté ambientado también. Así que puse todas las sombras para ello, ¿no? En este caso la luz viene desde arriba, como si fuera un vidrial o algo así, como si fuera una entrada en lo que sea que esté ahí en ese lugar, ¿no? Son como unas ruinas. Al principio quería que así fuera un castillo que estuviera entrando, pero dije, nada, vamos a hacerlo un poco más ruinil. ¿Existe esa palabra? Muy bien. Realmente avanza un poco. Realmente, esta parte me gusta bastante, la parte del hacerle las sombras generales, porque solamente es pim, pam, pum. En este caso usé el modo de multiplicar porque no quería romperme la cabeza eligiendo un color porque ya me conozco y iba a estar media hora eligiendo un color para todo, ¿no? Pero nada. También en este punto ya había pensado hasta en las sombras de rebote, ¿se dan cuenta? Y había puesto un par de detalles más que ahorita lo van a ver. Luego de esto, estén viendo, pedí nuevamente otra corrección a otro amigo, que el pibe es súper bueno. Muchas gracias, Sai. Acaba de ver una captura de su canal para que lo sigan. Es un capo. Y lo corregí porque estaba mal puesto, estaba mal puesta la dirección de las cosas. Y nada, también faltaba como más cosas alrededor del personaje, más sombra, un poco más, ¿sabes? Que diera un poco más, que todavía siento que falta un poco más, pero ya no sabía qué más agregarle, bueno, quería terminar el dibujo. Y está bien porque me gustó el resultado. Para la próxima, en otro dibujo, quizás en nuevamente 2 años, que justo me acabo de video, no fueron hace 3 años, fue hace dos, lo haré mucho mejor. Realmente un gran avance desde que subí el último Speed Paint. Wow, me sorprende lo que son 2 años y el tiempo pasa muy rápido. Bueno, cortemos el dibujo. Eh, el feedback que me dio fue hacerle las sombras un poco más oscuras. Tipo, yo ya sabía qué quería hacer. Quería que se detallara bastante al personaje, que se diferenciara un poco del fondo. Y para hacer esto, eh, era hacerle el color que tiene el personaje, la iluminación que tiene el personaje, el fondo debe ser del diferente color, ¿no? Sé que tiene un nombre, pero no me acuerdo ahora, lo siento. Procuraré recordarme de los términos para el próximo video, así verme más intelectual y mamón. Pero bueno, aquí justo estoy poniendo las sombras de rebote que, como me encantan las sombras de rebote, son muy cool. ¿Y qué me quedé? Está pasando demasiado rápido el video. No lo controlo ni yo. Pero bueno. En este punto que... Ah, ya estoy haciendo Estoy haciendo más... Ya estoy renderizando lo último. Ya estoy haciéndole más sombras y tal, porque el fondo ahí ya lo había dejado bastante
Clean. Creo que en el Speed Paint se ve un poco más claro que en el exportado, pero no importa. No importa realmente. Nada. Quizás hacer un fondo un poco más oscuro, porque dije, si le agrego niebla, pero no quedaría bien y nada. Un montón de un embole a mí mismo. Y nada. También le pedí otro feedback a una amiga, pero se fue un feedback súper rápido. Me dio una recomendación de hacerle las sombras más fuertes. Y dije, vale, chaval. Y lo hice. Y la verdad, bastante bien, ¿eh? A mí me gusta bastante cómo quedó. Intenté meter texturas porque dije, si le meto texturas, pero como no sé hacer texturas, busqué un PNG, lo pegué y puse multiplicar y pasé pinceladas por encima y ya. No, no hice nada más. No hice nada más. En fin. Y estamos poniendo la renderización. Bueno, las luces. Porque un tema que también cometo yo es solamente hacerle las sombras y no hacer nada de luces porque soy un huevón. Pero bueno, aquí detallé más las estrellitas que están atrás. Bastante bien. Ya el resto de videos son detalles bastante mínimos. Tipo, son detallitos. Hay unas luces, creo. Correcciones de color para que se vea mejor. Unos detalles más. El cinturón también. Ya lo iba a dejar por terminado, pero faltaba el cinturón, ¿sabes? El coso que tiene ahí. Me faltaba hacer la arete que al final lo quité porque no me gustaba. Creo que iba a ser un elemento más, pero innecesario. Así que lo eliminé. Y otra cosa que también, que últimamente estoy haciéndolo realmente, es pintar la línea de colores. Bueno, depende del objeto, ¿no? Pero estoy viéndolo si realmente vale la pena hacerlo o no. Probablemente sí. Ya, el resto son pequeños detalles, luces más. Y creo que ya no hay nada más que acotarlo. Si tienen alguna duda, me pueden escribir en los comentarios. Yo contento en responderles. Y ahí se finalizó el speedpen, pero vamos a hablar un poquito más. Probablemente, ok, un punto aparte, aparte del dibujo, ¿no? Eh, esté subiendo mucho más dibujos, enfocarme mucho más al tema del arte para poder así vivir de esto, ¿no? Y se agradece un montón el like y haber llegado a esta parte del video, en serio. Les doy todo mi cariño y agradecimiento a las personas que estén hasta acá. Así que muchas gracias. Espero verlos seguido, comentando o de lo que sea. Lo voy a ver probablemente porque estaré muy pendiente. Y agradecerles nuevamente. Hasta la próxima.